Gracias a vos para el cambio. Continúa, ante que todo, salutaciones para Aristóteles Poncerrate, Jordani Rodríguez, Fausto Bello Uribe, tanto Jordani Rodríguez como Jacinto Sención están en falta porque tienen que venir a ocupar el puesto que tienen aquí en Voz para el Cambio. Ellos son personas que han hecho una contribución a lo largo de los 15 años que tiene este espacio y no entendemos por qué no están aquí cumpliendo con sus funciones. Luis es un compañero de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como dijimos hace un momento, es una persona versada en los temas internacionales, pero también muy conocedor de lo que ocurre en la República Dominicana. Bienvenido nuevamente, Luis, a Voz para el Cambio. Grato placer de estar aquí con tu público y nada, estamos prestos a retroalimentarnos con la comunicación contigo, que también eres bastante informado. Gracias, muchas gracias. Mira, una de las razones que ha motivado tu presencia aquí es porque me han estado preguntando vecinos con los que uno comparte los fines de semana, qué es lo que está ocurriendo en Venezuela, que hay un movimiento inusual, probablemente haya de 5 a 6 mil soldados norteamericanos próximos a las costas venezolanas, hay buques de guerra, hay de todo, hicieron una oferta millonaria, digamos, en dólares para quien pueda contribuir con la captura del presidente Maduro. Realmente, Voz para el Cambio te solicita, Luis, que haga una valoración. ¿Por qué el empecinamiento en contra de un gobernante? No le pongamos coletilla, un gobernante. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, mi gran amigo Francisco, para que la gente pueda entender, yo tengo que hacer un introito breve. Y cada cosa que ustedes vean que ocurre en un país con respecto a una potencia como los Estados Unidos actualmente, tienen que circunscribirlo en el marco de lo que es el nuevo orden mundial. Hay un nuevo orden mundial multipolar. Estados Unidos ya no es el hegemón del mundo, sino que es una potencia en repliegue que actúa en virtud de sus intereses. Pero tú le añades a esas actuaciones de los Estados Unidos, que no son actuaciones del establishment puramente, sino del presidente Trump. Por primera vez en los Estados Unidos, tú tienes que deslindar las actuaciones del presidente de las actuaciones del establishment de los Estados Unidos, que está ahí, pero el presidente actúa en virtud de una agenda propia, tiene un sello propio. Los presidentes anteriores no tenían un sello propio, actuaban en virtud de los intereses del establishment. Trump no es así, porque Trump es una persona de una personalidad recia, ¿verdad? No se deja dirigir. Tiene su propio plan, e incluso gran parte de ese establishment es enemigo de Trump. Entonces, y de los planes que él tiene, de cómo, de lo que él pretende para el futuro. O sea, cuando se hable de Trump y se haga un análisis sobre la gestión de la Casa Blanca asumida por Trump, hay que hacerla un análisis de él y de lo que él le imprime a su gobierno, a la personalidad. Los presidentes que han estado antes han gobernado dentro de un esquema general trazado por lo que es el Estado profundo de los Estados Unidos y el establishment. ¿Qué ocurre ahora? Que, como te decía, dentro del marco del nuevo orden mundial, se está negociando un nuevo orden mundial multipolar desde que subió Trump. Trump sabe lo que encontró. Y hay una cosa que la gente, hasta los analistas, nos dejamos confundir a veces. Y es que el estilo de Trump, que lo utilizó para su vida personal y ha tenido mucho éxito, se convirtió en parte de su naturaleza para actuar y actúa en virtud de lo que es él, un negociador nato y un negociador consagrado.
Entonces le imprime ese estilo, porque esa es su naturaleza. Él no puede evitar su naturaleza. Por ejemplo, cuando quería negociar con México, Trump acusó de que México era un estado que patrocinaba el fentanilo, la droga del fentanilo. Eso está lejísimo de ser cierto con el gobierno de Morena, que es un gobierno que se ha caracterizado por ser un gobierno donde no hay ápice de corrupción, y menos con la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, hasta que llegó a una negociación. Yo a veces digo en los programas, voy a dejar de decirlo porque no quiero que se me tilde de poco serio en mis análisis, que hago un símil que parece ridículo, y es comparando a Trump negociando como los haitianos. Un haitiano te ofrece una obra de arte, un cuadro, en 5,000 pesos, y si tú le dices que está muy caro, te lo venden en 500. Eso ocurre mucho en el Conde. Y en los hoteles en todas partes. Entonces, el haitiano baja de lo sublime a lo ridículo. Trump hace lo mismo cuando negocia. Trump crea todo un escándalo hacia arriba y baja hacia la zona de negociación, que él quiere, que a veces es muy baja porque... Pero entonces él busca negociar chantajeando. Vamos a decirle presionando. Yo no quiero usar ese epíteto con el presidente de los Estados Unidos, porque yo creo que Trump... como dijo Danilo, que a los presidentes no se humilla. Pero además el presidente de los Estados Unidos quiere lo mejor para su país y lo busca. Pero maltratando a los otros. Bueno, lo que pasa es que él está buscando intereses, y esos intereses tiene que buscarlos sí o sí. Entonces, por ejemplo, en el caso de Venezuela, hace más de un año mandó un negociador a Venezuela, una comisión negociadora, a reunirse con los chavistas. La reunión fue dentro de un marco de cordialidad, pero no se llegó a ningún acuerdo, porque los chavistas dicen: este petróleo es de nosotros, nosotros le vendemos todo lo que ustedes quieran. Ahora se lo vendemos a precio, quizá no el del mercado, pero no se lo podemos regalar. Trump es un negociador que, si como negociador al fin, si tú vendes una cosa a 100 pesos, Trump quisiera que tú se la vendieras a 5, ¿entiendes? Entonces está en ti tu espíritu negociador. Podríamos hablar de la cumbre que hubo en Alaska, y para que tú te des cuenta de cómo es la negociación. La negociación que se está dando con lo de Venezuela entra de un marco del nuevo orden mundial, en el que uno no puede afirmar nada, ninguno de los analistas, porque nadie tiene acceso a la información de lo que se trata en el fondo. Ahora, los analistas, ¿qué hacemos? Cruzamos indicadores, cruzamos sucesos acaecidos y actuaciones de cada presidente o de cada administrador de algún país. Y cuando tú entras a eso y atas los cabos, te dan análisis. Por ejemplo, si tú te fijaste, en la cumbre de los BRICS del año pasado, se dejó afuera a Venezuela de la cumbre de los BRICS, porque Estados Unidos presionó a Brasil para que se opusiera al ingreso de Venezuela a los BRICS. ¿Por qué se dio Lula? Porque la presión de Estados Unidos fue muy fuerte sobre el gobierno de Lula, que tiene un país dividido entre la derecha y la izquierda. Entonces, Estados Unidos presiona porque no quiere que entre a los BRICS, porque después que entra al mercado de los BRICS, Venezuela, entonces ya Estados Unidos no pudiera hacer esta presión que está haciendo. Y necesita ese petróleo de los Estados Unidos como commodity energético. Pero Luis, el análisis tuyo apunta a que el conflicto que hay entre Venezuela y Estados Unidos es de orden económico, no ideológico. Es de orden económico. Óyeme, tú eres brillante. Fíjate si es de orden económico. Pero es de orden económico incluso con Rusia. Fíjate que el gobierno de Biden... Pero entonces, básicamente Donald Trump y Estados Unidos están desmoralizando a Venezuela y a su presidente, diciendo que es un narcotraficante, que es un dictador, cuando en el fondo tú estás diciendo que Estados Unidos lo que quiere es dirigir ellos
lo que tiene que ver con las minas petroleras. Expoliar los commodities energéticos, el petróleo, el gas, que Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, de petróleo pesado y semipesado, la franja del Orinoco y en toda Venezuela. Venezuela tiene oro, la mayor reserva de oro del mundo. Venezuela tiene casi todos los minerales de la tabla periódica, todos los minerales que necesita el mundo y un petróleo cercano. Y Estados Unidos recientemente se reunió con el presidente Trump, con Ursula von der Leyen, donde Europa le declaró sumisión a Estados Unidos, se convirtió digamos, en una asociación de países sumisos a los Estados Unidos, comprometiéndose a comprarle a los Estados Unidos 600 mil millones de dólares en petróleo. Estados Unidos, para venderle 600 mil millones de dólares en petróleo a la Unión Europea, necesita el petróleo venezolano o necesita mermar sus reservas y dejarla al mínimo. Y una potencia, en momentos como estos, donde están surgiendo muchas potencias emergentes, no puede tocar sus reservas, ¿entiendes? Entonces necesita el petróleo barato, lo quisiera gratis de los chavistas, y por eso la presión, lo quisiera gratis, pero los chavistas no se lo van a dar gratis. Pero entonces, ¿tú crees que Venezuela será invadida? No, yo pienso que se llegará a una negociación que no será cómoda para los chavistas, pero no va a ser regalado el petróleo. Se llegará a algún tipo de negociación, porque Trump lo que es un negociador, a Trump no le interesa la guerra. Hay algo que la población debe contemplar en su psiquis, y es que Trump no es guerrerista. Trump cree en la negociación. Pero sí es chantajista. Digamos, es habilidoso, es una persona que presiona. Yo prefiero que tú elimines el epíteto de chantajista. Trump presiona, tiene métodos, porque él no está negociando en las aguas que él negociaba antes del sector privado. No, él está negociando en áreas que necesitan diplomacia, necesitan geopolítica, y él no tiene el tiempo para diplomacia, porque estamos en una transición mundial, y en esa transición mundial, para él dejar su impronta, y déjame decirte, para que a los Estados Unidos dejarlo en condiciones oxigenadas lo suficiente para hacer un bloque fuerte en el nuevo orden mundial, él tiene que actuar rápido, porque los sectores de Estados Unidos, los demócratas sobre todo, profundizaron tanto la crisis en los Estados Unidos, que oxigenar a los Estados Unidos, que quedó retrasado con respecto a China, con respecto a la India, con respecto a la propia Rusia, en términos tecnológicos y en términos económicos, quedó tan retrasado que Trump tiene que andar rápido. Pero que también endeudado, porque le debe los Estados Unidos a otras potencias. Es la nación más endeudada, sobre todo con China. Entonces, con China y con Japón. La mayor deuda tiene con Japón. Digamos que el presidente Donald Trump quiere disciplinar la economía de los Estados Unidos. Eso, óyeme, yo te digo que a veces tú piensas que te estoy lisonjeando, pero tú tienes el instinto de ser certero para simplificar en un concepto las cosas que suceden. Esa es la palabra, disciplinar a los Estados Unidos, fortalecerla, como cuando un ser humano está lleno de deuda y dice, bueno, yo no puedo resolver todas estas deudas, déjame disciplinar mi economía, ¿verdad? Someter la austeridad. Si tengo personas en mi casa que yo no puedo mantener, esa persona tengo que pedirle que se vayan, como es el caso de la migración. Y como cerró el capítulo de la USAID, que era una hemorragia de dinero en el mundo. Yo digo que hay dos cosas que van a ser destacables para la historia, para la posteridad, para Trump en la historia, que son el haber evitado una conflagración mundial, porque los demócratas tomaban tan poco en serio el que estábamos a la puerta de una conflagración mundial, como ellos estaban llevando las cosas, porque el establishment, que está lleno de psicópatas acostumbrados a hacer la guerra, estaban dispuestos a llegar
a una conflagración mundial, a una tercera guerra mundial. Y Trump evitó eso. Solamente eso vale el mandato de Donald Trump. Y segundo, el haber desmantelado el sistema de golpes blandos que tenía la USAID, que tuvo participación, se establece, en 83 derrocamientos en el mundo durante quizás 30 años. El de Allende, el del mismo de Yanukovych en Ucrania para poner a Zelensky, ¿entiendes? Entonces, y tercero, y más importante aún, a Donald Trump, pero sobre todo a Putin, hay que establecer, a darle ese mérito. Pero segundo, a Donald Trump, el haber paralizado la posibilidad de la extinción de la especie humana. Porque esos laboratorios que se han encontrado en Ucrania y en otras partes, de guerra bacteriológica y biológica, que se utilizaban para producir enfermedades y vender antídotos, ¿entiendes? Fíjate que nosotros hemos sido atacados en la humanidad por virus cada 4 años. El SARS, la gripe aviar, la chikungunya, ahora el COVID. Entonces, eso no ha sido el mismo SIDA. Eso no ha sido, son enfermedades creadas en laboratorio. Claro, la mayoría de ellas son creadas en laboratorio. Son creadas en laboratorio. Es más, que se sabe que son creadas en laboratorio, porque cuando se hacen estudios, se establece que no hay forma de que se hayan creado solas, sino han sido combinaciones preparadas para que existan esos virus. Se integra a la conversación por el chat el periodista bienvenido Echar Boy. Yo pienso, mira, a Voz para el Cambio le sigue gente de mucho nivel y muy perspicaz. Pienso que de nada tu análisis te pueden situar como muy en el entorno de Donald Trump. No, incluso hay amigos que me acusan de trompista, nada más lejos. ¿No? Lo que pasa es que si yo quiero hacer un análisis serio, tengo que hacerlo fundamentado en la realidad, no en lo que yo quiero ni en mi gusto. Uno tiene que alejarse un poquito de las preferencias que podamos tener para hacer un análisis serio, aportarles datos a las personas que incluso se retroalimentan con uno haciendo análisis, para que tengan claridad en sus análisis. En el análisis uno tiene que, la pasión uno la tiene que dejar para el amor. Sí. ¿Entiendes? Y tratar de hacer análisis lo más serio posible. Cuando nosotros decíamos que inició la guerra de Ucrania y nosotros decíamos que estábamos a la puerta de un nuevo orden mundial, escribimos sobre eso y amigos connotados nos llamaron y nos dijeron que nos estábamos arriesgando incluso nuestra credibilidad al hacer eso. Era porque nosotros teníamos más de un año sin que asomara la operación especial. Desde los acuerdos de Minsk del 2014, uno que es apasionado con los temas internacionales se preocupó por darse cuenta e investigar las consecuencias de la violación de esos acuerdos y estudiar a Rusia y estudiar a Putin y su personalidad, ¿entiendes? Entonces ya uno sabía lo que venía. Yo me empecé a apasionar fuertemente con los temas internacionales. Siempre lo hemos sido porque nuestro mentor fue el profesor Juan Bosch, que era un gran analista, que después se reconocerá eso, pero uno de los mejores analistas a nivel mundial de los temas internacionales, que todo lo que está sucediendo ahora lo predijo en una conferencia en 1967, que fue llevada a un libro que es El Pentagonismo Sustituto del Imperialismo, que yo le pido a los que nos están escuchando que traten de conseguir, si no ese libro, porque está agotado, alguna copia de ese libro y lo lean para que puedan entender lo que está sucediendo. El profesor Juan Bosch ya en el 67 se adelantaba a lo que era capaz de hacer el Pentágono y lo que era capaz de hacer la OTAN a nivel mundial, y fue visionario en eso y puede verse como lo que está sucediendo ahora. Si tú quieres, recomiéndale
a los que siguen a Voz para el Cambio que al buscar ese libro, también si tienen cerca Crisis de la Democracia en América. Ese fue el primer libro que Juan Bosch escribió después que lo derrocaron. Y era ahí da una respuesta de lo que es los Estados Unidos. Y una de las cosas que no olvido es que él dice que cuando a él lo tumbaron, eso fue una puñalada en el corazón, que llegó al corazón de América. Totalmente. Yo creo que tengo la primera edición de ese libro. Lo publicó un instituto que tenía Sacha Bollman. Ya tiene la página como un casabe que se doblan fácil. Y mira que tú dices Sacha Bollman publicó ese libro, y Sacha Bollman fue un lo utilizaron para criticar a Juan Bosch. Sí, pero esa primera edición fue publicada a los 9 meses justo de tumbarlo. Yo digo que la primera, porque no había tiempo para publicarlo antes. Sí, mira, hay un libro interesantísimo de artículos, de un compendio de artículos del doctor Leonel Fernández, que se publicó, que eran los primeros artículos de cuando él empezaba a escribir como un internacionalista incipiente, que son interesantísimos para entender, porque él analiza los problemas de Medio Oriente, de ese momento, que tú puedes concatenarlo con cosas que están sucediendo ahora, para poder entender lo que está sucediendo. Son artículos que él escribía en el periódico del PLD, Vanguardia del Pueblo, que fueron llevados a una obra interesantísima. En la década del 80 yo todavía estaba en mi pueblo, pero era lector en ese momento yo del periódico El Nuevo Diario, y Leonel publicaba en ese periódico. Traten de buscar ese libro, Años de Juventud, algo así que se llama, o escrito yo lo tengo. Es interesantísimo, y además son artículos. Imagínate, Leonel escribe de manera tan didáctica que tú lees los artículos y tú lo empiezas y no, hasta que tú no... Bueno, el libro yo cuando lo leí, lo tengo de cabecera por ahí. Cuando lo leí. Y yo lo leí empezando a leerlo hasta terminarlo, porque es fácil de leer. Como Leonel habla, así mismo escribe. Entonces, pero volviendo a Venezuela, hermano, ahí se llegará a algún tipo de negociación. Te lo dije, Voz para el Cambio tiene un público muy perspicaz. El doctor Jordani Rodríguez está haciendo la observación que el libro que tú te refieres fue publicado en el 68. En el 68, pero la conferencia él la dictó en el 67, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuando los izquierdistas de este país estaban hablando de marxismo-leninismo, y que don Juan le llamaba marsófago, porque vivían del cadáver de Marx. No analizaban la dialéctica. Juan Bosch decía que él no era comunista, que él era marxista, porque él estudiaba la dialéctica y la adaptó al análisis de la República Dominicana, y por eso creó un análisis social nuevo sobre la pequeña burguesía. Entonces Juan Bosch hace ese análisis en una conferencia, porque ya Juan Bosch estaba estudiando que no se estaban dando cuenta ni los líderes norteamericanos de cómo el Pentágono, que tenía un presupuesto enorme, estaba pentagonizando la sociedad norteamericana, y ya el poder militar estaba empezando a controlar el poder civil. Y él decía que los líderes norteamericanos no se estaban dando cuenta de eso, que incluso para poder repetir un mandato tenían que contar con el beneplácito del complejo militar empresarial, y eso hacía que tenían que aprobar guerras, ¿entiendes? Exacto. Aunque no la quisieran. Luis, estamos obligados a ir a una segunda pausa con el compromiso de regresar de inmediato. Si te parece bien, en el próximo segmento podemos entrar a analizar la situación actual de la República Dominicana en el orden político, económico y social. Muy bien. Vámonos, producción.
Todas las mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y un equipo de profesionales, periodistas, médicos y políticos están con ustedes, con análisis, entrevistas y comentarios de primera mano en Voz para el Cambio. Una ventana de compromiso con la patria, con la democracia, con la justicia, con la verdad, un compromiso con las ideas del padre de la patria. No te lo pierdas, de 7:30 a 9 de la mañana, Voz para el Cambio por Telecanal 28.